Gracias por seguir hasta acá. Ahora verán que vale mucho la pena haberse quedado hasta la última mesa. Esta conferencia magistral de nuestro artista invitado nacional, Frente Nacional, Eugenio Tiselli. No solamente un gran amigo del laboratorio, súper querido amigo, sino también un artista que admiramos profundamente y que, haciendo memoria, fue quien inauguró las actividades del laboratorio hace ya casi 3 años. Eugenio, de modo muy generoso, cuando estaba volviendo, no recuerdo dónde volvías, pero volvías, fue a darnos una charla a la Facultad de Filosofía y Letras, y esa fue la primera actividad del laboratorio. Entonces es nuestro padrino, y luego tuvimos nuestras madrinas también, que fueron Verónica Gerber y Mónica Nepote, que también están acá. Por cierto que Mónica Nepote habla mañana, no se la pierdan. Y todo esto para decir que la verdad es que llevamos mucho tiempo siguiendo el trabajo de Eugenio, cada vez de modo más cercano. Tan es así que ahora es, de hecho, el coordinador de todo el montaje de las exposiciones que tenemos en Plataformas de la Imaginación. No nos cansamos de agradecerle el modo en que ha trabajado con el equipo. No nos cansamos de agradecerte realmente. Y además de eso, que es una chamba gigantesca, Eugenio va a formar parte de 2 exposiciones. La primera es la que se inaugura mañana en Universum a las 5 de la tarde. En Universum vamos a presentar el MIDI Poet y van a poder interactuar con el MIDI Poet. Y en Tlatelolco vamos a presentar el 27, del que hace rato habló Roberto Cruz también, y que estarán viendo por ahí seguramente en varias de las ponencias, o que ya también tocó Gustavo de algún modo. Además de esas piezas que van a estar directamente en exposición, tenemos la fortuna de presentar, realizar el estreno mundial de la reciente, casi terminada pieza La tiranía del código, de Eugenio. Esto es el 5 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Ojalá puedan acompañarnos, están todos invitados. Y además de esa presentación, de ese estreno mundial de la pieza, que dialoga con las vanguardias rusas, y que de hecho vamos a vincular con la exposición de vanguardia rusa de Bellas Artes, vamos a hacer con Eugenio y con el laboratorio una lectura en recorrido, una propuesta de crítica a la exposición de Bellas Artes, y entonces se va a poner muy interesante en noviembre. Quiero repetir ya, y lo voy a dejar de hacer porque además ya quiero hacerle la palabra a Eugenio, que pueden consultar todas las actividades de Plataformas en plataformasdelaimaginacion.mx. Pueden seguir al laboratorio y las actualizaciones de nuestras actividades en Twitter, en @_geom_, y seguir las actividades de este encuentro, festival, fiesta, como diría por ahí Adrián Santuario, que ya no sé si está, a través del hashtag PDLI. Ojalá también comentarios, fotografías, si es que tomaron citas, sugerencias, cualquier cosa que nos quieran comunicar, son todos bienvenidos. Y no quería leer esta bio de Eugenio, pero sí quiero mencionar, para quienes no ubican muy bien su trabajo, porque he hablado todo desde esa parte como muy cercana. Eugenio Tiselli es artista e ingeniero en sistemas computacionales. Actualmente está adscrito al doctorado CETENOD de la Universidad de Artes Aplicadas de Zúrich. Trabajó como investigador asociado en el Laboratorio Científico Sony en París. Fue codirector y profesor del máster en Artes Digitales en Barcelona. Es autor también de los libros Cuna bajo tierra, Rompedemonio, en ediciones El Ermitaño, y El drama del lavaplatos, en Delirio, así como de decenas de artículos especializados y capítulos de libros. Tradujo al español el libro La sublevación, en Surplus, de Franco Berardi, y actualmente dirige el proyecto Ojo Voz, una caja de herramientas de código abierto para la creación de memorias comunitarias. Como parte de Ojo Voz, ha realizado talleres extendidos con campesinos en Tanzania y Oaxaca, en los que los participantes se involucran en diferentes dinámicas de escritura colaborativa.
Y bueno, esto es solamente una parte pequeñísima del trabajo de Eugenio. Gracias de nuevo, ya los dejo con él, con su conferencia El peso de la luz. Nuevamente, muchas gracias. Una cosita más, gracias también a los traductores que han estado con nosotros todo el día. En verdad ha sido un trabajo excelente, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Y a quienes están usando, digamos, el aparato, no olviden dejarlo y recoger su credencial, que suele pasar esa confusión. Y muchísimas gracias a todos, esperamos verlos mañana a partir de las 10. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿No? Voy a intentar acercarme un poco más. ¿Está mejor así? Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haber esperado incluso más allá de la hora. Intentaré corresponder con su espera y espero poder darles pues alguna serie de buenas preguntas en estos próximos minutos. Muchas gracias a Cintia por la presentación, a Roberto, a María Andrea, a Susana, a todos los artistas que vinieron, a todo el mundo, gracias por estar haciendo esto posible. Y bueno, pues yo aquí vengo hoy a hablar de una paradoja. Es una paradoja que a mí me ha preocupado cada vez más en los últimos años. En ese sentido, lo que voy a hacer es compartir con ustedes una serie de notas que he venido tomando en estos últimos años, y de entrada les pido una disculpa si estas notas no son lo suficientemente ordenadas, si su contenido no es académico, pero bueno, yo pensé que era importante, al menos para mí, compartir esto con ustedes. La charla se llama El peso de la luz. Tiene, digamos, una especie de carga o intención poética, digámoslo de alguna manera, y espero que el motivo por el cual esta charla se llama El peso de la luz quede claro poco a poco según vaya avanzando. En todo caso, me gustaría que esto fuera el inicio de una conversación o de una serie de preguntas o de inquietudes, al menos compartir yo con ustedes las mías. Bueno. Quisiera abrir con una cita de este personaje que dice: el papel de la estadística no es el de descubrir la verdad, sino el de resolver los desacuerdos entre las personas. Es una cita de Milton Friedman. Si ustedes saben quién es Milton Friedman, entenderán las implicaciones de esta cita. Para quienes no les suene Milton Friedman, pues él fue un economista especialista en estadística justamente de la Escuela de Chicago. Y según cuenta Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, justo en relación con el golpe de Estado en Chile en 1972 o 73, perdón que no me acuerde, que hoy sabemos que fue orquestado en buena parte por la CIA, pues de alguna manera a este personaje se le dio vía libre para que en Chile fuera a poner en práctica aquellas teorías económicas que estaba desarrollando en la Escuela de Chicago, ¿no? Este fue el origen de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, es decir, los libres mercados desregulados. Entonces, bueno, este es Milton Friedman, un poco la persona que originó todo este modelo económico en el cual hoy estamos inmersos. Pero retengamos un poco la idea de esta cita. El papel de la estadística no es el de descubrir la verdad, sino el de resolver los desacuerdos entre las personas. Y allí es justamente donde estamos, en una especie de hegemonía de los números, en una especie de matematización del lenguaje, como diría Franco Berardi, donde cualquier conflicto, cualquier desacuerdo se considera como una cuestión meramente de cálculo, una cuestión meramente numérica y por lo tanto una cuestión meramente técnica, con lo cual todo el debate, toda la naturaleza discursiva de la esfera pública, como la llama Habermas, pues se erosiona totalmente, queda absolutamente relegada a una hegemonía
de lo numérico, de lo calculable. De alguna manera, mientras Milton Friedman estaba experimentando con estas políticas de libre mercado desregulado en Chile, en aquellos momentos también se estaban desarrollando las computadoras tal como las conocemos. No exactamente en el mismo momento, las computadoras como hoy las tenemos se desarrollaron en los años 50, a partir del famoso modelo de von Neumann, pero de alguna forma en los 70 pues las computadoras estaban empezando a proliferar, a entrar en universidades, a formar parte del equipo militar de muchos ejércitos, especialmente del de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, también hay una confluencia entre este inicio de un modelo económico que está basado en la desregulación, en una supuesta libertad y pues la proliferación de las máquinas digitales que hoy tenemos aquí y pues justamente las que utilizamos para crear literatura digital. Esto es un tema larguísimo, es un tema riquísimo y yo hoy en realidad quisiera hablarles de cuestiones mucho más concretas en un sentido físico, en el sentido físico de la palabra, y hablar un poco sobre la materialidad de estas tecnologías que utilizamos para crear literatura digital. Esta es la foto de un lago. El lago está a un lado de una mina de oro. Las minas de oro pues, existen en muchas partes del mundo. En particular, esta es una foto que tomó un colega mío en Tanzania. Tanzania es el tercer productor africano de oro y pues bueno, al ser un país donde digamos la presencia de la ley, la presencia del Estado, la presencia de las regulaciones es muy débil, pues las compañías mineras que son internacionales, son chinas, estadounidenses, canadienses, etcétera, actúan sin ningún tipo de regulación, por lo tanto sin ningún tipo de respeto para comunidades y ecosistemas. Entonces, bueno, para extraer el oro se necesitan ciertos compuestos químicos, como por ejemplo arsénico, ácido sulfúrico y mercurio, y lo que están viendo aquí es un vertido de estos compuestos en una fuente acuífera cercana a una comunidad en Tanzania. Hace años, en un proyecto que yo estuve desarrollando allí y que todavía continúa, tuve la oportunidad de ir a esta comunidad y ver cómo este vertido pues estaba afectando al ecosistema alrededor, a los animales, a las personas cuando se bañaban en estas aguas. Entonces quisiera hablar justamente de esto, de los minerales, de la minería, de lo que está dentro de estos aparatos que utilizamos para hacer literatura digital. Esto que tenemos aquí es la composición de un teléfono celular. La composición de una computadora es muy similar porque en realidad un teléfono celular es una computadora en pequeño. Y quisiera leerles algunos de los minerales, no todos, que están contenidos en un teléfono celular. Cobre, plata, oro, paladio, cobalto, litio, níquel, estaño, cromo, tántalo, cadmio, plomo y otros. Todos los cuales se extraen pues, de diferentes países. Evidentemente no hay un solo territorio que contenga todos estos elementos. Gracias al comercio global y en buena parte desregulado, pues todos estos trozos de tierra, todas estas marcas geológicas pueden converger en el teléfono que traemos en nuestros bolsillos. Y como les mostraba en la fotografía anterior, pues muchas veces con un daño bastante fuerte a ecosistemas que quedan muy, muy lejos de aquí. Todo esto que yo les estoy contando, tal vez ustedes ya lo sabían y pido una disculpa si estoy repitiendo algo que ya sabían, pero yo lo descubrí más o menos recientemente después de muchísimos años de trabajar con computadoras. Yo aprendí a programar a los 10 años, o sea que esto para mí es pues, bueno, prácticamente el medio a través del cual me he expresado toda la vida. Y cuando descubrí esta cuestión, cuando empecé a hacer este tipo de conexiones, entré en una especie de desasosiego muy fuerte, una crisis que, se los digo, aún no he superado, y escribí unas líneas en 2011 que en aquel momento dirigí a un simposio muy similar a este que se estaba desarrollando en Barcelona, y quisiera leerles perdón,
una parte de aquello que escribí en 2011, que es justamente por qué he dejado de crear literatura o por qué he dejado de crear literatura electrónica después de haber estado involucrado en esta comunidad durante muchos años. Entonces, disculpen que lea, pero voy a leer un trozo de este comunicado. Dice: rehúso a crear más piezas de literatura solo por explorar nuevos formatos y soportes. Y estoy fuertemente en desacuerdo con seguir estudiando y entendiendo la literatura exclusivamente desde dentro del campo académico literario. Por su propia definición, la literatura vive en los medios electrónicos, pero como comunidad académica que somos, ¿nos hemos preguntado sobre los daños ambientales y humanos que estos medios provocan? ¿Sabemos de dónde provienen los minerales necesarios para la fabricación de ordenadores y móviles y bajo qué condiciones se extraen? ¿Qué hay de las condiciones de trabajo, prácticamente esclavitud, que medianas y grandes empresas imponen en los procesos de fabricación, no tanto para bajar costos de producción, sino para maximizar beneficios? Hemos estudiado profundamente las implicaciones socioeconómicas de utilizar los ordenadores como herramientas literarias en un momento en que todas nuestras instituciones están colapsando. Brevemente, ¿estamos siendo responsables? Me he preguntado estas cuestiones muy seriamente. Al día de hoy, he decidido temporalmente dejar de crear nuevas piezas de literatura. Siento que las cuestiones que rodean a la creación artística electrónica son demasiado importantes como para ser ignoradas. Y así, hago un llamado a una investigación verdaderamente transdisciplinaria y multisectorial sobre literatura electrónica. Una investigación que no ignore los contextos sociales, culturales, económicos y ecológicos que actualmente están siendo destruidos solo para que nuestras herramientas digitales sigan estando a la mano. Especialmente estoy pensando en África y en muchos otros lugares alrededor del mundo en los que la tierra está siendo arrebatada a sus habitantes para explotarla, en los que sociedades enteras están siendo condenadas a sufrir para que así nosotros, los afortunados, podamos seguir creando. ¿Se trata de una mera coincidencia el hecho de que la literatura no esté siendo creada o estudiada en dichos lugares? No lo creo. No estoy diciendo que tú también deberías parar. Respeto y admiro profundamente el trabajo de la comunidad internacional dedicada a la literatura. Creo en la libertad individual y justamente por ello también espero ser cuestionado. Mis palabras no significan que debemos retroceder para declarar simple y llanamente que la literatura electrónica o cualquier uso de los ordenadores es insostenible. La escritura y la programación siempre serán mis grandes pasiones y creo sinceramente que no es posible volver a pensar dentro del libro, tanto literal como metafóricamente. Pero lo que de verdad necesito expresar, antes de continuar creando piezas de literatura, es una necesidad urgente de lograr una visión más compleja y completa de lo que he estado haciendo y reflexionar sobre sus implicaciones, a menos que esté de acuerdo en colaborar ciegamente en la vertiginosa destrucción de este mundo. Finalmente, quisiera que mis palabras resonaran en aquellos que también sienten esta necesidad. Les invito a que juntos pensemos fuera del libro. Bueno, esto fue aquel comunicado. Como les decía, lo escribí en 2011. Afortunadamente pude tener la oportunidad de dialogar con personas a las que admiro muchísimo. Muchas personas a favor, muchas en contra. En todo caso, creo que es algo que hay que poner en la mesa. Y yo creo que por muy largo tiempo se ha hablado sobre una desmaterialización propiciada por lo digital, desmaterialización de la escritura, desmaterialización del libro, de la imagen, del arte. Y yo creo que esta es una ilusión, es una falsa desmaterialización, porque estamos hablando justamente de esta pesadísima materialidad de los medios electrónicos. Y esta falsa ilusión, esta especie de ceguera que todos hemos tenido, de alguna manera tiene que ver con nuestra pobre capacidad para crear conexiones. Y justamente eso es lo que tenemos que desarrollar, creo yo. No estoy aquí para dar ninguna receta, simplemente comparto puntos de vista y me baso también en otras personas que han pensado estas cosas. Evidentemente yo no soy el único ni el que piensa mejor todo esto.
El filósofo Graham Harman, por ejemplo, en una charla muy famosa que se llamaba Everything is not connected, hablaba que justamente solemos pensar por defecto que todo está conectado, y parece ser uno de los clichés más grandes de nuestro tiempo, decir todo está conectado, y simplemente eso lo utilizamos como una explicación. Y él dice que justamente lo que tenemos que asumir es que todo no está conectado, o más bien no todo está conectado, y que justamente en los casos cuando las cosas se conectan entre sí, necesitan de una explicación. Es decir, que no podemos asumir que todo está conectado, sino que nosotros tenemos que trazar estas conexiones. ¿Y por qué trazar estas conexiones? ¿Por qué es importante? Pues para no convertirnos en lo que Donna Haraway, retomando a Hannah Arendt, diría no convertirnos en Eichmanns. Si no saben la historia, se las cuento muy brevemente. Eichmann, una persona que participó en los crímenes de guerra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, fue juzgado en Jerusalén. Hannah Arendt, la famosa filósofa, estuvo presente en ese juicio y le asombró ver que Eichmann decía que simplemente había cumplido con su trabajo y que él no había asesinado a nadie. A partir de eso desarrolló su teoría sobre la banalidad del mal, hablando que justamente muchas de las peores atrocidades son cometidas por gente que solamente está haciendo su trabajo. No se trata de criminalizar a nadie, simplemente se trata de pensar, de crear estas conexiones. Y Donna Haraway, en una charla muy reciente que está en video y que ojalá que pronto se convierta en parte de un libro, pregunta justamente, entre nosotros, la cuestión de si somos o no Eichmanns es una cuestión muy seria. Es decir, ¿qué tantas cosas estamos haciendo y creemos que hacemos bien, cuando en el fondo no somos capaces de trazar las conexiones de aquello que hacemos y tal vez estamos provocando cierto daño? De alguna manera es imposible hacer cualquier cosa en este mundo sin generar daños, pero creo que sí podemos minimizarlos. Conexiones, ¿cómo trazarlas? Pues por ejemplo aquí hay un mapa de dónde vienen algunos de los minerales que están en los teléfonos, específicamente el coltán, que es uno de los minerales que mayor conflicto y controversia han provocado en los últimos años. No voy a entrar en detalle en este tema, pero básicamente el coltán que se utilizaba hasta el año, me parece que 2006 o 2007, venía todo del Congo. Había la enorme sospecha de que la explotación ilegal y forzada del coltán en el Congo no solamente estaba alimentando la guerra civil en el Congo, sino que además estaba abaratando el costo de marcas como Intel, Nintendo, Nokia, Sony, HP o Apple. Este tema tiene una evolución muy particular, entonces les digo, no voy a entrar en detalle, pero se trata de crear estas conexiones. El coltán sale de África, va al sudeste asiático a ser ensamblado en componentes y después llega hasta California, por ejemplo, en el caso de Apple, donde son ensamblados nuestros equipos y finalmente los consumimos. Otra forma de trazar conexiones es esta pieza, CO2 Google, y tiene que ver con trazar la conexión entre Internet y las emisiones de CO2. Aquí me salgo un poco del tema de los minerales, aunque estamos hablando todavía de recursos geológicos, petróleo, carbón, etcétera. Y como dato, Internet genera un estimado del 2% de las emisiones globales de CO2. Esto tal vez no lo teníamos presente, pero es muy importante tener presente que cuando estamos utilizando Internet, hay en algún lugar que tal vez no se sabe a ciencia cierta dónde está, por cuestiones de seguridad, una granja de servidores de Google que está siendo enfriada con tecnología que consume muchísima energía, y bueno, este es un estimado que hace esta artista, la artista catalana Joana Moll, es cuántos kilogramos de CO2 por minuto consume Google. Bueno, las consecuencias de no haber sido capaces de trazar estas conexiones, hoy las conocemos como el antropoceno. El antropoceno fue un término propuesto inicialmente por Stormer y Crutzen, dos geólogos. Entonces estamos hablando de una era geológica
una nueva era geológica en la que supuestamente estamos, no se ha aceptado oficialmente, pero ya se habla de que estamos en el antropoceno, y el antropoceno consiste básicamente en que la acción humana, la transformación humana del mundo, se convierte en una fuerza tectónica. Es decir, que los mayores cambios de la Tierra están definidos por la esfera del antropos, por las personas. No voy a entrar en detalle sobre las cuestiones que lleva consigo el antropoceno. El cambio climático es tal vez la más llamativa de ellas. El cambio climático está íntimamente relacionado con las emisiones de CO2, o sea que de alguna manera estamos viviendo las consecuencias de no haber trazado estas conexiones y de haber asumido que la naturaleza era simplemente una especie de pozo sin fondo de recursos del cual podíamos explotar y explotar. Aquí tenemos un cuadro de Goya, se llama Duelo a garrotazos, y esta imagen la sugiere Michel Serret, el filósofo francés, para visualizar qué es lo que está pasando. Mientras nosotros nos peleamos, aquí vemos a dos muchachos peleando a garrotazos, tal como lo indica el nombre del cuadro. No importa quién gane, porque están hundidos hasta las rodillas en arena movediza. Y gane quien gane, van a acabar por hundirse. Entonces, de alguna manera, este cuadro Serret lo utiliza en su libro El contrato natural para ilustrar esta situación en la que estamos pasando, un colapso financiero, un colapso ecológico, un colapso cultural, un colapso en todos los sentidos, un colapso sistémico. Cuando hablamos de antropoceno también hay una controversia que es importante. Ya vimos que Paul Crutzen y Eugene Sturmer hablaban de la esfera antrópica como causante, el antropos como causante de la transformación del mundo. Sin embargo, Donna Haraway, que hace rato citaba, habla de manera más precisa del capitaloceno. Ella dice, no deberíamos de hablar de antropoceno, sino de capitaloceno, por una razón muy especial, porque no toda la esfera del antropos ha contribuido de manera igual a la creación de las condiciones para el antropoceno. El cambio climático, como les decía, tiene que ver con las emisiones de CO2. El CO2 empezó a emitirse en grandes cantidades con la revolución industrial, y la revolución industrial está íntimamente ligada con el capitalismo, es decir, con el desarrollo de un modelo económico en lugares específicos, Europa y más tarde en Estados Unidos y más tarde en Japón. Entonces, por esto Donna Haraway dice, hablemos de capitaloceno para distribuir específicamente las responsabilidades. El filósofo francés Bernard Stiegler, en cambio, habla de algo mucho más general y habla del entropoceno, es decir, una era geológica definida por la entropía. Les voy a leer un poco lo que dice Stiegler. Este es un extracto de su prólogo al libro La sociedad automática, y dice así: en el antropoceno, la técnica adquiere un papel central y por tanto de gran relevancia para artistas y autores que trabajan con tecnologías, particularmente tecnologías digitales. La técnica es una acentuación de la negentropía, es un agente del aumento de la diferenciación, es la búsqueda de la vida por medios distintos a la vida, pero es igualmente una aceleración de la entropía, no solamente porque siempre consiste de una o de otra forma en un proceso de combustión y disipación de la energía, sino porque la estandarización industrial parece estar conduciendo al antropoceno contemporáneo hacia la posibilidad de la destrucción de la vida como florecimiento y proliferación de la diferencia, como biodiversidad, sociodiversidad y psicodiversidad de singularidades generadas por defecto como individuaciones psíquicas y colectivas. Los términos importantes aquí son entropía. La entropía, definida en la segunda ley de la termodinámica, es el grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, y se refiere también a la imposibilidad de convertir la energía sin pérdidas. Y la negentropía de la que habla Stiegler, la negación de la entropía, que fue definida por Schrödinger por primera vez, se refiere a una característica general de la vida. Cuando a James Lovelock le preguntaron qué buscaría usted para saber si hay vida en Marte, él diría la entropía negativa. La vida, el existir, es negar la entropía. Y
Y entonces la pregunta surge, ya que hablamos de este escenario tan catastrófico y tremendo que yo creo que nos concierne a todos y cada uno de nosotros. La pregunta es cómo salir del antropoceno, capitaloceno, entropoceno, como queramos llamarle. Aquí voy a leer también un poco a Stigler, porque él propone que justamente la técnica y por lo tanto la automatización también es una vía para producir la desautomatización. Entonces él dice, Stigler encuentra que la tecnología puede ser usada para minimizar la entropía. Una época tecnológica es aquello que rompe con los automatismos constituidos, socializados y capaces de producir su propia desautomatización a través de conocimiento apropiado. El conocimiento, no la información, siempre es negentrópico. El tiempo ahorrado gracias a la automatización debe ser invertido en nuevas capacidades de desautomatización, es decir, de producción de negentropía, de nuevas formas de organización social impulsadas por la propia negentropía. Es decir, cómo podemos utilizar las máquinas para que podamos nosotros dedicarnos a construir vida. Es un reto, pero creo que hay maneras de irlo explorando y desde el arte hay formas, hay muchas formas de explorar esta posibilidad. Yo las busco como programador, no me gusta usar la palabra, pero como creador, como trabajador de arte, me gusta explorar las posibilidades que el arte tiene para negar la entropía, para trazar las conexiones. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden ante esto los artistas? Quisiera leerles algo sobre Timothy Morton, que es un filósofo inglés, me interesa mucho lo que dice, y habla justamente sobre el arte como una exploración de las conexiones entre las cosas. El arte puede convertirse en un taller de experimentación y estudio sobre las conexiones y relaciones de causalidad realmente existentes, tal como lo sugiere Timothy Morton. Morton propuso que estudiar una cosa no implica solamente estudiar su significado, sino más bien examinar cómo opera la causalidad misma, es decir, cómo la cosa opera en el mundo. Una cosa, por ejemplo un poema digital, interviene directamente en la realidad de manera causal y al mismo tiempo está atravesada por significados. Estudiar un poema digital es llevar a cabo una especie de arqueología relacional. Explicar poéticamente una cosa es realizar un acto político no violento en el que su coexistencia o conexión con otras cosas puede revelarse y trazarse a detalle. Este es Timothy Morton. Y vamos a ver casos en los que trazar las conexiones a través de la técnica puede generar una realidad distinta. Aquí lo que vemos es un mapa del estaño y el tántalo. Como vimos, son dos minerales involucrados en la fabricación de teléfonos celulares. Y este mapa lo creó una compañía holandesa que se llama Fairphone. Esta compañía lo que se propuso hacer es un teléfono celular donde todos los minerales y todos los recursos laborales, llamémoslo así, están perfectamente trazados y no solo eso, sino que además son justos. Son justos socialmente, son justos ecológicamente. Esto sucede desde fuera del arte, es una iniciativa industrial, pero también están trabajos de artistas como por ejemplo el colectivo formado por Julian Oliver, Gordon Savchik y Danya Vasiliev. Ellos hicieron el Critical Engineering Manifesto, el manifiesto de la ingeniería crítica, donde hablan justamente de cómo los artistas tienen que explorar estas conexiones que existen dentro del aparato digital, esta caja negra que tenemos aquí enfrente, justamente para revelarlas y transformarlas, porque la situación actual en la que estamos claramente es insostenible y aceptable. No se trata de rechazar la tecnología, no se trata de volver al ludismo, que fue este movimiento en la época industrial, de trabajadores que se rebelaban contra las máquinas porque veían hasta cierto punto con clarividencia que las máquinas los iban a sustituir tarde o temprano, entonces destruían las máquinas de las fábricas. Estos estaban guiados por una persona de apellido Lud y por eso son los luditas.
No se trata de ser luditas en este tiempo, tal como propone Stigler, que a su vez sigue a Derrida. La tecnología es una cuestión de farmacología. Aquí tenemos a Esculapio, el dios romano de la medicina. Se trata de una cuestión de dosis. Cuando tomamos una medicina en la dosis correcta nos cura, cuando tomamos una medicina en exceso nos enferma. Esto es la farmacología y este es el punto de vista que Stigler propone para que entendamos la tecnología. Esto está propuesto también por Ivan Illich, con palabras distintas. Él habla de la convivencialidad y él habla de que una herramienta convivencial es cuando la persona controla la herramienta y no la herramienta controla a la persona. Entonces ya hay muchísimo trabajo al respecto, a través del cual podemos pensar la tecnología no solamente desde la farmacología, sino yo diría desde la parquedad, de ser parcos en el uso de la tecnología. Hay una frase de Deleuze que quiero traer y que está aquí. Solamente el creer en este mundo puede reconectar al ser humano con lo que ve y lo que escucha. Y quisiera leerles una cita de un colectivo que se llama el Comité Invisible. Es una cita de un texto que se llama Fuck Off Google, o algo así como Google, vete a la mierda. Y dice así: eventualmente, y a pesar de la creciente objetificación de la relación abstracta del hombre occidental con el mundo, debido al enorme complejo de aparatos y al universo de reproducciones virtuales que lo inunda, se reabre paradójicamente el camino hacia la presencia. Siguiendo este camino que nos ha llevado a distanciarnos de todo, acabaremos por distanciarnos también de nuestro propio desapego. Y así la avalancha tecnológica terminará por restaurar nuestra capacidad de emocionarnos ante la existencia desnuda y sin píxeles de una madreselva. Habremos de requerir toda clase de pantallas interponiéndose entre la realidad y nosotros antes de poder reclamar nuestra comunidad con el brillo singular del mundo sensible, nuestra capacidad de asombro ante lo que está allí. Harán falta cientos de amigos con los cuales nada tendremos que ver y que a la primera oportunidad nos pondrán likes en Facebook, solo para dejarnos en ridículo más adelante, para ser finalmente capaces de redescubrir el antiguo sabor de la amistad. Después de haber fracasado en la creación de computadoras capaces de igualar a los seres humanos, ellos mismos se han propuesto empobrecer la experiencia humana hasta un punto en el que la vida puede confundirse con su modelo digital. ¿Somos capaces de visualizar el desierto humano que tuvieron que crear para hacer que la existencia en las redes sociales apareciera como algo deseable? Remarco, no es rechazo, es parquedad, es lentitud, es parsimonia. Y finalmente quisiera hablar sobre muy brevemente, porque creo que ya tenemos que ir sobre el tiempo. Lo que yo intento hacer es imaginar lo que sucede después de lo que viene, que todos ya sabemos, no se trata de frenar lo que viene porque no podemos, sino de imaginar lo que viene después. Como mencionaba Cintia al principio, yo he estado trabajando en proyectos en África. La idea es, sobre todo y a un nivel personal, aprender cómo cultivar. Estos proyectos involucran teléfonos celulares, involucran internet, o sea que no están totalmente disociados de la tecnología. No tengo tiempo para hablar más de ellos, pero justamente es decirles, bueno, podemos usar la tecnología de otras maneras, podemos pensar la literatura digital de otras maneras, maneras más inscritas en la comunidad, en la presencia, en algo que nos haga dejar esta sumisión a la entropía. Gracias. Creo que cualquier cosa que agregue ahora en realidad estaría como haciendo ruido innecesario. Dejo la palabra abierta para un par de preguntas. De verdad tenemos ya el tiempo muy encima, entonces un par de preguntas muy breves y podemos concluir. Muchas gracias. Juan Pablo.
Bueno, pues qué lástima que no haya tiempo para más preguntas y que tenga yo que hacer una. Pero, a ver, mi pregunta es, creo que mucho de lo que enfatizas tiene que ver con la noción de condiciones de producción, que sería mi primera pregunta. Sí hay que pensar por allí al momento de tratar de redefinir, creo que es a lo que vas, la obra de arte, sí hay que pensar las condiciones de producción en las que se genera, y eso creo que lo planteas como un trazar las conexiones de aquello que hacemos. Y ¿cómo, si has pensado una manera de tratar de ver cómo se integrarían estas condiciones de producción a la manera en que pensamos la obra de arte o la práctica estética? Y pongo un ejemplo. Yo le hacía una entrevista a Benjamín Moreno y le preguntaba sobre su interés por producir con software libre. Y me decía que sí, que estaba muy interesado al principio, pero que después parecía que incluso era una manera de legitimar la obra de arte, ¿no? Como si esa dimensión ética de repente justificar el valor de la obra. Y entonces creo que hay como un núcleo problemático allí, ¿no? ¿Cómo carajos vamos a pensar el arte? ¿Cómo logra entender estas condiciones de producción? ¿Y cómo entra esa dimensión ético-política al pensar la producción de la obra de arte y cómo valorarla? Creo que me quedó muy grande la pregunta, pero bueno. Gracias, Juan Pablo. Sí, efectivamente, estamos hablando de condiciones de producción que me parecen centrales para entender no solamente el modelo económico en el que estamos, sino incluso nosotros como artistas, cómo producimos, porque se ha hablado mucho del artista como productor y creo que en buena medida lo somos. Es también uno de los… Hace rato preguntaban por esto, si habría un eslogan de la era digital, ¿cuál sería? Tal vez, a mí no me gustan los eslogans, pero una frase podría ser el consumidor como productor, ¿no? Que es la base de la famosa web 2.0 y toda esta retórica participativa, etcétera, etcétera. Las condiciones de producción para mí son centrales, tanto en la fabricación de los elementos que usamos, como en la producción artística misma. Y tú preguntas cómo integrar estas reflexiones acerca de las condiciones de producción en una práctica estética. Evidentemente es una pregunta enorme, pero a mí me parece que los tiempos de alguna manera requieren o piden o se beneficiarían de una discusión sobre los principios no solamente estéticos, sino éticos de la creación, porque directamente las condiciones de producción nos llevan más que a una estética, a una ética en este caso, y pienso que no se trata de un tema de legitimación, como en el caso de ya hice una pieza con software libre, por lo tanto es legítima, sino de una cuestión de ética. Una cuestión de ética en el sentido de decir de cuál es nuestra responsabilidad con el mundo. No por ser artistas estamos eximidos de esta responsabilidad con el mundo, a pesar de que durante muchísimos años, sobre todo en la tradición romántica, en la tradición del genio creador, el artista pareciera estar en una burbuja separada de la sociedad y evidentemente no lo está. El romanticismo, en todo caso, lo que ha propiciado es una desconexión brutal con el mundo, esta postura frente al mundo de una sublimidad que lo único que hace es desconectarnos. De lo que se trata, yo creo que es volver a conectarnos con el mundo. Si algún artista quiere buscar o no la legitimidad es su decisión, pero yo pienso que lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa no es tanto una discusión sobre lo legítimo, sino sobre lo ético. Bueno, muy rápidamente. Después de escuchar toda tu propuesta y de esta pregunta de cómo salir del antropoceno, de esta lógica de la entropía, ¿no consideras que también esto del distanciamiento y la dosificación del medio también le da un giro al uso del mismo medio como lógica de resistencia? Es decir, toda la propuesta de los hackers, del hacktivismo, de Pekka Himanen, del software libre, de las redes sociales, así como Diaspora y todo esto, que también son resistencias, ¿no? En contra de monopolios y de lógicas del conocimiento, así verticales y todo, pues también viven en el medio, ¿no? O sea, también un hacker debe de dejar una huella ecológica tras su uso digital enorme, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias crees que trae el también hacer una dialéctica de estas lógicas de resistencia, del hacktivismo y de los usos alternativos? Yo creo que es muy importante considerar lo que dices, gracias por la pregunta.
Evidentemente no estamos hablando de blanco y negro, por esto hablaba yo de una enorme paradoja, porque al fin y al cabo yo estoy aquí, estamos celebrando la existencia de la literatura electrónica. Sin embargo, como tú apuntas, hackers, movimientos sociales, incluso artistas que de alguna manera intentan subvertir esta matematización extrema del mundo utilizando las computadoras para hacer otra cosa, por ejemplo, poesía o literatura. Esta es una lucha que tenemos perdida en este momento. Y lo está revelando personas como Snowden, cuando él habla de los famosos Smurfs, que se reveló creo que ayer o hoy, es una noticia que acaba de salir. Las capacidades, digamos, de los gobiernos y de las empresas para arrastrar todo lo que hacemos a través de los medios digitales es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Entonces es una resistencia que en los 90 tuvo un auge tremendo, se lograron muchas cosas muy interesantes, la lucha sigue de alguna manera, está el Tratado Transpacífico, que hay todo un frente que pretende defender los derechos a la privacidad en Internet, evidentemente la resistencia continúa, pero el equilibrio de fuerzas no existe, hay un desequilibrio total. Entonces no digo que no sea útil o que no sea importante ejercer la resistencia, yo creo que lo es más que nunca, pero en todo caso me parece que la resistencia no debe darse en un contexto dicotómico de o digital o físico, sino una resistencia interconectada entre lo digital y lo físico, que ya nos lo permiten los propios medios, ¿no? Antes se hablaba del tactical media, que era este activismo puramente digital, y de alguna manera los teléfonos ponen el mundo digital en nuestro bolsillo, o sea que ya no hay entorno digital y entorno físico, ya hay un solo entorno compuesto. Entonces es una resistencia que en este momento me parece más fructífera seguir por medios no digitales, aunque sin descuidar los digitales. Yes, Eugenio, as you said, Bernard Stiegler uses after Plato. Sorry, I've got the Spanish translation in my ear. So Bernard Stiegler uses the word pharmakon after Plato. For Plato and Socrates, it's writing. Writing is both the poison and the cure. And Bernard Stiegler makes the parallel with the digital, both the poison and the cure. So we have to adopt a pharmacological approach to the digital. And don't you think digital art and digital literature is the best place to think of this tension, this double dimension of the digital, both the poison and the cure? It is surely not, enough, as you said, but I think it's a good reason for us to continue to do digital literature and digital art, because I think it's maybe the only place to think of the digital this way, both a poison and a cure. Okay. I will reply in Spanish. Is it okay, or should I reply in English? As you wish. Okay, ¿en Spanish? Estoy totalmente de acuerdo y por eso estoy aquí. Creo que la mejor manera de pensar la curación desde dentro del veneno es la escritura, y en este caso la escritura digital. Cuando en la antigua Grecia, cuando Sócrates expresaba su miedo a la escritura, expresaba un miedo a la desincorporación de la escritura, un miedo a la pérdida de memoria causada por la escritura, pero también reconocía que era un medio para movilizar los conocimientos y para llegar allí a donde el cuerpo no podía. Entonces, ahí está el veneno y la cura. Evidentemente a nosotros no se nos ocurriría decir que la escritura hoy en día es un veneno. De alguna manera hemos asimilado ese veneno y lo hemos convertido en parte de nuestra vida, de nuestro metabolismo, y la escritura es uno de los factores culturales más valiosos que tenemos y que muchas otras culturas también tienen. Entonces, sí, evidentemente creo en ese tipo de resistencia, creo que este tipo de resistencia a través de la escritura en medios digitales es justamente una manera de fabricar la medicina a partir del veneno. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Gracias, Eugenio, muchísimas gracias. Gracias. Y si quedaron preguntas, estaré por aquí. Gracias.